La Nochebuena en Cedar Falls, Oregón, había llegado con el típico temporal invernal que cierra carreteras y deja a familias varadas a kilómetros de casa. Jack Morrison conducía a casa tras atender una llamada de emergencia cuando sus faros delanteros iluminaron algo que lo obligó a detenerse de inmediato. Un sedán negro se enroscó contra el viejo roble junto a la parada de autobús, desprendiendo vapor de su capó arrugado. Pero lo que lo detuvo en seco no fue el accidente en sí. Fue la mujer que estaba de pie junto a los restos, tranquila a pesar de la sangre que le corría por la frente, sacando metódicamente archivos de un costoso maletín y echándolos a una pequeña hoguera que había encendido en el cubo de basura metálico. Las llamas proyectaban sombras inquietantes sobre su rostro mientras trabajaba con precisión, con su traje desgarrado y sus manos firmes contando una historia que Jack no podía entender. «Señora, está herida», dijo Jack en voz baja mientras se acercaba. «Soy veterinario, pero sé lo suficiente sobre lesiones en la cabeza como para ayudar». La mujer levantó la vista con una mirada tempestuosa y alegre, y al hablar, su voz tenía fuerza. «Llámame Rachel», susurró mientras se le envolvía los hombros con su bufanda de lana azul marino. «Y no le digas a nadie que me viste». El viaje al Hospital General de Cedar Falls duró 30 minutos a través de calles bloqueadas por árboles caídos y vehículos de emergencia. Rachel permaneció sentada en silencio, tocando de vez en cuando la suave lana de la bufanda de Anna, lo último que su difunta esposa había tejido, bordada con la pequeña huella de la mano de Emma, de 5 años. Jack se encontró mirando de reojo su costoso reloj y las manos de cirujana, preguntándose qué clase de historia la había llevado a quemar documentos junto a un coche destrozado en la peor noche del año. En el hospital, se movió con el control cuidadoso de quien entendía exactamente la gravedad de sus heridas. «Esta bufanda es preciosa», dijo mientras esperaban. «Tu esposa la hizo». Jack sintió la familiar opresión cuando los desconocidos asumían que Anna seguía viva. Lo sintió hace 2 años. La expresión de Rachel se suavizó al reconocer la pérdida. Mientras la enfermera la llamaba, ella intentó devolverle la bufanda, pero Jack negó con la cabeza. «Quédatela esta noche. Tráela mañana a mi clínica si quieres. Veterinaria Morrison en Oak Street». La apretó con más fuerza y Jack se encontró esperando que mañana le trajera respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. Jack se había mudado a Cedar Falls. Después del funeral de Anna, buscando elogios más pausados y el apoyo de la comunidad por criar solo a Emma, de 5 años. La transición de la clínica veterinaria de la gran ciudad a la vida en un pueblo pequeño los había envuelto en la calidez que necesitaban desesperadamente. Sus días siguieron un ritmo reconfortante. Despertar a las 6. Prepararle a Emma sus panqueques favoritos con forma de animal. Llevarla al jardín de infantes donde cautivó a todos con el don de Anna para encontrar magia en las cosas cotidianas. Consentir a todo, desde ganado premiado hasta gatos ancianos. Recoger a Emma para las aventuras del parque. Luego, a casa para cenar y leer cuentos para dormir sobre princesas que resolvían problemas con amabilidad. La rutina lo mantenía con los pies en la tierra. Daba estructura a días que podrían disolverse en dolor. Emma se había adaptado mejor que él, haciendo amigos con facilidad y llenando el refrigerador con coloridas obras de arte. Pero a veces Jack la sorprendía mirando por la ventana con expresiones demasiado serias para su edad. Pensando en la madre que apenas recordaba y en el hermanito que nunca llegó a nacer. Esos momentos le recordaban que sanar no era algo que se lograba una sola vez. Era algo que se elegía una y otra vez, día tras día, hasta que elegir se volvía tan natural como respirar. 3 días después, Rachel apareció en su clínica con una cesta de mimbre que olía a café recién hecho y magdalenas caseras. Se veía diferente con ropa de civil, vaqueros oscuros y un suéter verde que resaltaba sus ojos. El corte en su frente ahora era solo una fina línea. «Traje el desayuno», dijo, dejando la cesta con elegante eficiencia. «Y te lavé la bufanda. Espero que no te importe que te haya remendado un pequeño agujero cerca del dobladillo»,
Jack aceptó la bufanda cuidadosamente doblada, notando que la reparación era casi invisible. Costuras precisas y delicadas que requerían paciencia y habilidad. No tenías que hacer todo esto, dijo, conmovido por el gesto. De hecho, lo hice, respondió Rachel con una sonrisa que le transformó el rostro. Soy Rachel Martínez. Soy nueva en la ciudad y esperaba que supiera si alguien necesita ayuda con la atención médica para animales. O sea, tengo algo de experiencia. Jack estudió su rostro, notando cómo decía algo de experiencia como si fuera verdad y a la vez se quedara muy corto. Algo en su cuidadosa elección de palabras y su postura segura sugería mucho más de su historia de lo que estaba dispuesta a compartir. Durante las semanas siguientes, Rachel se convirtió en una presencia habitual, llegando por las mañanas con café y quedándose para ayudar con los casos. Jack descubrió rápidamente que su afirmación de algo de experiencia había sido modesta hasta el punto de resultar cómica. Suturaba heridas con la precisión de un cirujano experto, diagnosticaba afecciones complejas que lo hacían recurrir a libros de texto y manejaba emergencias con serena competencia, sugiriendo: había visto muchos más traumas que la mayoría de los médicos de pueblos pequeños. Cuando el pastor alemán de la señora Patterson llegó con lo que parecía una simple cojera, pero resultó ser una rotura del ligamento cruzado anterior que requería una cirugía delicada, Rachel la ayudó con una destreza que hizo que Jack se preguntara qué antecedentes médicos ocultaba. Sus manos se movían con la fluida confianza de alguien que había pasado años en quirófanos, anticipándose a sus necesidades antes de que las expresara. ¿Dónde aprendiste a manejar instrumentos quirúrgicos así?, preguntó después. Rachel hizo una pausa mientras esterilizaba un bisturí, con una expresión repentinamente cautelosa. YouTube, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Te sorprendería lo que puedes aprender en línea. Jack arqueó una ceja, pero no insistió, reconociendo la cuidadosa evasiva. Debió de ser un tutorial muy detallado, dijo con suavidad, haciéndole saber que estaba disponible cuando quisiera compartir su verdadera historia. La primera vez que Rachel conoció a Emma, Jack llegaba tarde después de una complicada cirugía cardiovascular. Cuando finalmente regresó a la clínica, encontró a Rachel sentada con las piernas cruzadas en el suelo con su hija, ambas absortas en la reparación del desgastado osito de peluche de Emma. Emma aferraba al señor Teddy mientras Rachel cosía cuidadosamente un desgarro en su costado con la misma precisión que empleaba en la cirugía veterinaria. La escena impactó a Jack como un golpe físico. No doloroso, pero increíblemente hermoso. Lo importante, decía Rachel en voz baja, es asegurarse de que el señor Teddy sepa que lo aman, incluso cuando está herido. A veces estar roto no significa ser inútil, solo significa que necesitamos cuidados adicionales. Emma asintió solemnemente, repasando los nuevos puntos. Mamá también solía decir eso. Dijo: las cosas rotas pueden ser más hermosas cuando se arreglan con amor. Las manos de Rachel se quedaron quietas, y Jack la vio parpadear para contener las lágrimas. Tu mamá parece muy sabia, dijo, y apuesto a que tenía razón en muchas cosas. Cuando Emma vio a Jack en la puerta, se le iluminó la cara. Papá. La señorita Rachel arregló al señor Teddy. Y ella conoce la misma medicina que tú, pero para las personas. Rachel se puso de pie y Jack vislumbró un atisbo de anhelo en su expresión al ver a Emma abrazar a su oso reparado con feroz gratitud. A medida que el otoño se convertía en invierno, los tres adoptaron un ritmo que parecía natural y milagroso. Rachel llegaba cada mañana con café y anécdotas para Emma sobre viajes anteriores, aunque mantenía una vaguedad cuidadosa con los detalles. Por las tardes, solía encontrarla en su casa de Elm Street, ayudando a Emma con los deberes mientras Jack terminaba el papeleo, compartiendo cenas sencillas que, de alguna manera, sabían mejor que cualquier comida desde la muerte de Anna. Emma adoraba a Rachel con el entusiasmo sencillo de la infancia, haciéndole un sinfín de preguntas sobre medicina que Rachel respondía con humor paciente. Señorita Rachel, ¿por qué la gente tiene los ojos de diferente color?, preguntaba Emma,
y Rachel se lanzaba a dar explicaciones genéticas apropiadas para su edad, con voces graciosas que hacían reír a Emma. Jack se encontraba esperando con ansias estos momentos domésticos con una intensidad que lo reconfortaba y lo preocupaba a la vez. Había pasado tanto tiempo desde que había imaginado un futuro, incluyendo a alguien más allá de él y Emma. Pero algunas partes de la historia de Rachel no encajaban del todo. Su coche era un Honda modesto, pero su reloj, definitivamente, no. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas que siempre rechazaba, murmurando sobre la administración del hospital antes de poner el dispositivo boca abajo con creciente frustración. La verdad empezó a desvelarse una nevada tarde de diciembre, cuando Emma se quedó dormida en el sofá de la clínica después de ayudar con las citas. Jack y Rachel estaban limpiando instrumental quirúrgico en un cómodo silencio cuando su teléfono vibró con un mensaje que la hizo palidecer. Esta vez no fue lo suficientemente rápida como para ocultar la pantalla. Reunión de la Junta Directiva mañana a las 8 de la mañana. Martínez Healthcare Group necesita su decisión sobre la propuesta de fusión de inmediato. El Dr. Harrison. Jack sintió que las piezas del rompecabezas se movían, creando una imagen a la vez más clara y confusa de todo lo que había imaginado. El grupo de atención médica de Martina, dijo lentamente, no es exactamente una consulta médica pequeña. Rachel lo vio leyendo y rápidamente le dio la vuelta al teléfono, pero el daño ya estaba hecho. La distancia prudente que había mantenido entre sus dos mundos acababa de derrumbarse. No, susurró, apenas audible. No lo es. El silencio se sintió cargado de preguntas que Jack no sabía cómo hacer y respuestas que Rachel no estaba lista para dar. Finalmente, se dejó caer en una silla de plástico, con aspecto repentinamente exhausto. Supongo que quieres una explicación, dijo, aunque en realidad no era una pregunta. La conversación que siguió lo cambió todo entre ellos. Rachel le habló del grupo de salud Martínez, no solo de donde solía trabajar, sino de la empresa que poseía, el imperio que su padre había construido de la nada antes de dejárselo todo a ella cuando murió 5 años antes. Describió el peso aplastante de dirigir una corporación multimillonaria que empleaba a miles de personas en 3 estados, las reuniones de la junta que parecían batallas y la presión constante para priorizar las ganancias sobre la compasión. Heredé más que dinero. Sí, Jack, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Heredé la responsabilidad de cada persona que depende de nuestros hospitales para su sustento. De cada paciente que necesita atención que no puede costear. De cada comunidad que perdería su único centro médico si tomaba malas decisiones financieras. Jack escuchó sin interrumpir, empezando a comprender por qué parecía tan perdida esa noche en la parada del autobús. Le contó sobre Danny, de 7 años, que murió durante una cirugía cardíaca de rutina, cómo los medios convirtieron una tragedia médica en espectáculo público y cómo se había marchado en lugar de enfrentarse a fallarle a otro hijo. Llevo meses conduciendo por todo el país, admitió, intentando descubrir quién soy cuando no soy la doctora. Rachel Martínez, directora ejecutiva extraordinaria, intentando aprender a sanar de nuevo en lugar de simplemente gestionar los intentos de curación de los demás. Cuando terminó, Jack se acercó y le tomó la mano, palpando los callos del cirujano y un ligero temblor. Lo siento, dijo simplemente por Danny y por todo lo que has estado cargando sola. 3 semanas después, su pieza quedó destrozado cuando el Dr. Marcus Harrison llegó con 2 camionetas negras y abogados corporativos que parecían personajes de una película de teatro. Jack estaba extirpando un tumor benigno de un Golden Retriever cuando oyó voces. Rachel estaba tensa y a la defensiva, con la autoridad de un hombre en la junta directiva. Cuando Jack salió, encontró a Rachel enfrentándose a una intervención corporativa con Emma escondida detrás del mostrador de recepción, presintiendo que algo aterrador estaba sucediendo. Rachel, este cerrot ya ha durado demasiado, decía Marcus. Martínez Healthcare Group está perdiendo dinero sin un liderazgo adecuado. Los precios de las acciones han bajado un 37% desde que desapareciste y nos enfrentamos a demandas de los accionistas.
Un abogado deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Señorita Martínez, estos documentos exigen su regreso inmediato al liderazgo corporativo activo. Como accionista mayoritaria y directora ejecutiva, no puede abandonar sus responsabilidades fiduciarias sin graves consecuencias legales. El rostro de Rachel estaba pálido, pero decidido. Le dije que necesitaba tiempo para reevaluar el rumbo de la empresa. Que no esté en una sala de juntas de Portland no significa que haya abandonado nada. Marcus vio a Jack y le extendió la mano con un encanto que parecía amenazador. El doctor Morrison, supongo. Soy el doctor Marcus Harrison, director médico del Centro Médico de Portland y director ejecutivo interino de Martínez Healthcare Group. Estoy aquí para traer a nuestro director ejecutivo a casa. El énfasis en nuestro director ejecutivo le hizo encoger el estómago a Jack. No se trataba solo de un trabajo, sino de una mujer cuya riqueza y poder la hacían completamente diferente de la persona que había estado curando animales y leyéndole cuentos a su hija. La confrontación fue rápida y devastadora. Marcus expuso exactamente lo que había causado la desaparición de Rachel. Hospitales obligados a cerrar en comunidades rurales, programas de investigación médica cancelados, centros de tratamiento especializados incapaces de operar sin un liderazgo estratégico. ¿Entiende lo que ha hecho?, preguntó Marcus alzando la voz. Doctor Morrison, su amigo no se está haciendo novillos en una corporación. Rachel controla un imperio de la atención médica que vale más de 2.000 millones. Emplea a 15.000 personas en 3 estados. Su crisis personal tiene consecuencias reales para familias reales, dependiendo de nuestra nómina. Jack se sentía como si se ahogara, luchando por reconciliar a la mujer que había cosido al señor Teddy con el director ejecutivo cuyas decisiones afectaron miles de vidas. Las cifras le daban vueltas. 2.000 millones de dólares, 15.000 empleados, hospitales en 3 estados. Era como descubrir que su tranquilo vecino era en realidad un líder mundial disfrazado. Rachel se quedó completamente inmóvil, pero Jack podía ver la responsabilidad recayendo sobre sus hombros como una carga física. Marcus no se equivocaba. Rachel tenía responsabilidades que se extendían más allá de la sanación personal, y su ausencia estaba afectando a personas reales de maneras que importaban más que el viaje de autodescubrimiento de cualquier individuo. Cuando Marcus finalmente hizo una pausa, el silencio se sintió ensordecedor, roto solo por el llanto de Emma detrás de la recepción, abrumada por emociones que no podía comprender, pero que sentía en cada fe adulta. Las lágrimas de Emma irrumpieron en el enfrentamiento como la luz del sol a través de las nubes de tormenta, recordando a todos que en las batallas de adultos también había víctimas inocentes. Rachel se acercó de inmediato a Emma, se arrodilló detrás del escritorio y abrazó a la asustada niña de 5 años con naturalidad protectora. «Hola, cariño», dijo suavemente, acariciando el cabello de Emma. «No pasa nada. A veces los adultos hablan de cosas serias, pero a ti ni a tu papá no les pasará nada malo». Emma alzó la vista con ojos confiados y preguntó las palabras que lo cambiarían todo. «¿Nos vas a dejar como lo hizo mamá?». La pregunta fue como un golpe físico, abriéndose paso entre documentos legales y proyecciones financieras para llegar a lo que realmente importaba. Rachel contuvo la respiración y las lágrimas fluyeron al darse cuenta de que su crisis personal se había extendido para incluir a personas a las que nunca quiso herir. «Ay, cariño», susurró, abrazando a Emma con más fuerza. «Nunca querría. Déjate a ti y a tu papá. Pero a veces los adultos toman decisiones muy difíciles para ayudar a la mayor cantidad de personas posible». Marcus eligió ese momento para jugar su última carta. «Rachel, hemos preparado un generoso acuerdo para el doctor Morrison y su hija», dijo, sacando otro documento, suficiente para asegurar la educación universitaria de Emma y una jubilación cómoda. «Solo tienes que volver a casa y retomar las responsabilidades de directora ejecutiva. Todos ganan». La insinuación era clara. La nueva vida de Rachel era un lujo que no podía permitirse, y las personas a las que había llegado a amar eran obstáculos que se podían comprar y eliminar.
Fuera, dijo Jack en voz baja, con la autoridad que da saber exactamente dónde estás. Toma tu dinero y tus documentos y sal de mi clínica. Marcus parecía genuinamente sorprendido, como si nunca hubiera conocido a alguien invencible. Doctor Morrison, creo que no entiende lo que le ofrecemos. Esta no es una consulta de pueblo. Esta es una riqueza generacional, suficiente para asegurar que a tu hija nunca le falte de nada. Jack dio un paso al frente, colocándose entre Marcus y su familia. Porque en eso se habían convertido Rachel y Emma. Tienes razón. No entiendo, dijo, con la voz cada vez más fuerte. No entiendo cómo reduces a un ser humano a un balance. No entiendo cómo miras a una niña de 5 años y ves que un problema se resuelve con dinero. Y definitivamente no entiendo cómo dices preocuparte por el bienestar de Rachel mientras la tratas como si fuera una propiedad. Rachel se puso de pie lentamente, todavía abrazando a Emma, y Jack pudo ver que algo cambiaba en su postura, un enderezamiento que sugería que estaba recordando quién había sido antes de que el miedo y la culpa la doblegaran. Marcus, dijo, con la voz inconfundible de quien toma decisiones definitivas. Te daré mi respuesta en 24 horas, pero ahora mismo, deja a esta gente en paz. Esta conversación es entre tú y yo. Marcus asintió secamente, visiblemente disgustado. 24 horas, Rachel. Después de eso, la junta tomará medidas más drásticas. Mientras su equipo salía, Jack se sentía como si hubiera sobrevivido a un desastre natural, pero sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Esa noche, Jack y Rachel estaban en el porche de su apartamento, viendo nevar en las tranquilas calles de Cedar Falls, mientras Emma dormía tranquila en casa, agotada por la conmoción emocional. Rachel volvió a ponerse la bufanda de Anna, bien abrigada como si pudiera protegerla de la decisión que enfrentaba. «Vas a volver», dijo Jack. «Ni hablar». Porque ambos sabían que en realidad solo había una opción. Rachel guardó silencio tanto tiempo que Jack pensó que no respondería. Y finalmente habló. Su voz era apenas audible. ¿Cómo no hacerlo? Marcus tiene razón en una cosa. Hay personas que dependen de Martínez Healthcare Group que nunca pidieron verse envueltas en mi crisis personal. Pacientes que necesitan cirugía, empleados que necesitan sus sueldos, comunidades que dependen de nuestros hospitales para la atención básica. Jack sintió algo frío y pesado en el pecho, pero se obligó a pensar en lo que Rachel necesitaba en lugar de en lo que él quería. ¿Crees que eso es lo que has estado haciendo aquí? ¿Teniendo una crisis personal? Rachel se giró para mirarlo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿No es así? Lo que hacemos aquí es importante, pero no es lo mismo que dirigir un imperio de la salud. No se trata de salvar vidas de niños ni de mantener abiertos hospitales en comunidades desatendidas. Jack guardó silencio, eligiendo las palabras con cuidado. Hace 3 semanas, diagnosticaste a la gata diabética de la señora Chen y le enseñaste a controlar la enfermedad, probablemente añadiendo años a la vida de ese animal y salvando a una anciana de la angustia de perder a su única compañera. El mes pasado, ayudaste a Tommy Martínez a rehabilitar a su halcón herido. Y la recuperación de ese pájaro mantuvo a un adolescente con problemas concentrado cuando nada más podía alcanzarlo. Jack hizo una pausa, observando su rostro en la penumbra. Y Emma, continuó en voz baja. Le has dado algo que yo no pude. Le has demostrado que sanar es posible, que las cosas rotas se pueden recomponer, que hay personas que aparecen cuando más las necesitas. Si eso no es cuestión de vida o muerte, no sé qué lo es. Rachel lloraba ahora, sus lágrimas corrían silenciosamente por la bufanda de Anna. Pero ¿y si Marcus tiene razón sobre mi egoísmo? ¿Y si me escondo aquí porque tengo demasiado miedo de afrontar la pérdida de otro paciente, de cometer otro error que le costó la vida a alguien? Jack le tomó la mano, sintiendo el temblor que nunca desaparecía del todo. Entonces eres humana, dijo simplemente. Y ser humana no te descalifica para ser sanadora. Te hace mejor en eso. Pero Rachel, lo que decidas tiene que ser tu decisión,
no la de Marcus ni la mía. Eres la única que sabe con qué puedes vivir. Se quedaron sentados en silencio mientras la nieve seguía cayendo, y Jack pensó en Anna y en cómo ella siempre había creído que amar significaba apoyar las decisiones de alguien, incluso cuando esas decisiones te rompían el corazón. Cuando Rachel finalmente se puso de pie, desenrolló con cuidado la bufanda de Anna y se la ofreció con manos temblorosas. «Esto pertenece a tu familia», dijo. Jack miró el pañuelo, las cuidadosas puntadas de Anna y la diminuta huella de la mano de Emma. «Quédatelo», dijo con voz apenas firme. «Anna habría querido que tuvieras algo para recordarnos». Rachel negó con la cabeza, apretándole el pañuelo en las manos con una firmeza que parecía una despedida. «No necesito nada para recordarte, Jack Morrison. Algunas cosas son demasiado importantes para olvidarlas». Pasaron 2 semanas como un accidente de coche a cámara lenta, con Jack haciendo sus cosas cotidianas mientras sentía que le habían extirpado la mitad de sí mismo. Rachel se había ido a Portland la mañana siguiente a su conversación, y el silencio era ensordecedor de una forma que él no había previsto. Emma preguntaba por ella constantemente, y Jack se esforzaba por explicar por qué su amiga se había ido sin prometer que volvería. La clínica se sentía diferente sin las visitas matutinas de Rachel a por café y la anticipación despreocupada de sus necesidades. Incluso los pacientes animales parecían percibir el cambio, mirando a su alrededor expectantes en busca de una voz suave y unas manos firmes que se habían convertido en parte natural de su proceso de curación. Jack intentó llenar las horas libres con trabajo extra, quedándose hasta tarde para reorganizar los armarios de suministros y aceptando casos que podrían haber esperado, pero nada aliviaba el dolor de extrañar a alguien que se había vuelto esencial para su felicidad. La señora Patterson mencionó haber visto camiones de mudanza en el apartamento de Rachel, y Jack sintió que su última esperanza se desvanecía. Ella realmente se había ido y él había vuelto a la vida que creía suficiente antes de que ella le mostrara lo que se sentía ser parte de algo más grande que la supervivencia. Lo peor fue la aceptación gradual de Emma de la ausencia de Rachel. La forma en que dejó de preguntar cuándo volvería la señorita Rachel y empezó a hablar de ella en pasado, comprendiendo instintivamente que algunas personas llegan a tu vida como estrellas fugaces. Hermosas, brillantes, en última instancia, temporales. La llamada llegó un martes por la mañana de enero, despertando a Jack a las 3 de la mañana con una urgencia que siempre significaba malas noticias. «Señor Morrison», le habla la doctora Sarah Kim del Centro Médico de Portland. «Llamo por su hija, Emma». Las palabras le cayeron como agua helada, y Jack se levantó de la cama, buscando ropa, antes de que su mente procesara lo que oía. «¿Qué le pasa? ¿Está herida?» Su primer pensamiento fue que se trataba de un accidente, pero luego recordó que Emma estaba durmiendo tranquilamente al final del pasillo. La trajeron hace aproximadamente 1 hora después de desmayarse en la pijamada de su amiga. «Creemos que está sufriendo una arritmia cardíaca. Un latido irregular le está provocando la pérdida del conocimiento. Necesitamos hacerle pruebas, pero pregunta por alguien llamada señorita Rachel. ¿Sabe quién podría ser?» Jack sintió que el mundo se le venía encima y se agarró a la cómoda para mantenerse en pie. Emma nunca había presentado problemas cardíacos, pero sabía que los niños podían ocultar síntomas o que las afecciones podían desarrollarse repentinamente. «La señorita Rachel es la doctora Rachel Martínez», dijo con una voz extraña. «Era cirujana cardíaca. No estoy seguro de dónde está ahora». Hubo una pausa, el sonido de páginas pasando y el clic de las computadoras. «La doctora Martínez está aquí en el Centro Médico de Portland. Regresó a su puesto como jefa de cirugía cardíaca hace 2 semanas. ¿Quiere que la contacte por el caso de Emma?» Jack ya se dirigía a la puerta, aturdido. «Sí, por favor. Y dígale que voy en coche desde Cedar Falls. Estaré allí en 3 horas». Cuando Jack llegó al Centro Médico de Portland, encontró a Emma durmiendo en una cama de hospital que la hacía parecer increíblemente pequeña, conectada a monitores que pitaban y parpadeaban con información vital. «La doctora
Kim esperaba en una consulta con los resultados de las pruebas y la expresión amable que los profesionales médicos usan para las noticias serias. La condición de Emma es preocupante, pero tratable, explicó la doctora. Kim, extendiendo las impresiones del ECG sobre la mesa. Tiene un defecto cardíaco congénito llamado síndrome de Wolff-Parkinson-White, algo con lo que nació, pero los síntomas no siempre aparecen hasta la edad escolar. Lo bueno noticias. Se puede corregir con un procedimiento quirúrgico con una tasa de éxito muy alta. Jack sintió alivio y terror a partes iguales, luchando por procesar detalles técnicos mientras su mente daba vueltas al hecho central de que su hija necesitaba una cirugía de corazón. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Qué tan peligrosa es? La doctora. Kim le mostró diagramas de corazón que parecían mapas de países que nunca había querido visitar, explicándole sobre las vías eléctricas, los catéteres y la ablación. Necesitamos crear una pequeña quemadura controlada para desconectar una vía eléctrica adicional que causa el ritmo irregular. Se realiza a través de un vaso sanguíneo, por lo que es mínimamente invasivo, y la tasa de éxito es muy alta cuando lo realiza un cirujano cardíaco experimentado. Hizo una pausa, consultando sus notas cuidadosamente. Entiendo que Emma ha estado preguntando por la doctora Martínez. Si bien yo podría realizar este procedimiento. La doctora Martínez es una de las cirujanas cardíacas más capacitadas del país, especialmente en casos pediátricos. Si lo desea, podría pedirle que consulte el caso de Emma. Jack asintió sin dudar, sabiendo que, por muy complejos que fueran los sentimientos que tenía sobre la partida de Rachel, la salud de Emma era más importante que su orgullo herido o su corazón roto. Emma se despertó una hora después, aturdida por la sedación, pero lo suficientemente despierta como para reconocer a su padre. «Papá, siento algo raro en el corazón», dijo, apretándose una pequeña mano contra el pecho con naturalidad. Los niños, llevados a situaciones aterradoras, son como saltar a la comba dentro de mí. Jack le acarició el pelo, recordando cómo Anna solía hacer lo mismo cuando Emma tenía fiebre, intentando mantener la voz firme. Los médicos lo van a arreglar. Cariño. Vas a estar bien. Los ojos de Emma brillaron con interés en lugar de miedo, y Jack se maravilló de la resiliencia de su hija. ¿Está aquí la señorita Rachel? Soñé que me cantaba. Jack sintió un nudo en la garganta con emociones que no podía identificar. La doctora. Kim intenta llamarla, pero aunque no pueda venir, hay otros médicos muy buenos aquí que pueden ayudarte a mejorar. Emma asintió con seriedad. Pero Jack notó la decepción y se encontró rezando para que Rachel aceptara verlos, para que lo que la había obligado a irse de Cedar Falls no le impidiera ayudar a su hija cuando más lo necesitaba. Antes de que pudiera decir más, llamaron suavemente a la puerta y apareció Rachel, con su uniforme médico y la expresión concentrada que Jack había aprendido a asociar con las emergencias médicas. «He oído que alguien ha estado preguntando por mí», dijo con suavidad, acercándose a la cama de Emma con la fluidez de quien pertenece a un hospital. El rostro de Emma se iluminó de pura alegría. «Señorita Rachel, sabía que vendría. Tengo el corazón roto, pero ahora puedes arreglarlo». Rachel se sentó en el borde de la cama, tomando la pequeña mano de Emma entre las suyas. «Bueno, veamos qué está pasando. ¿De acuerdo?» La cirugía estaba programada para la mañana siguiente, y Rachel pasó la noche repasando los resultados de las pruebas de Emma con una intensidad que le recordó a Jack porque se había convertido en jefa de cirugía a tan temprana edad. «La vía que necesitamos extirpar está en un lugar complicado», explicó mientras estaban afuera de la habitación de Emma. «Está cerca del sistema eléctrico normal, por lo que requiere una mano muy firme y una sincronización precisa. Pero he hecho este procedimiento docenas de veces, y la anatomía de Emma es bastante favorable», asintió Jack, tratando de procesar los detalles técnicos mientras luchaba contra oleadas de ansiedad paternal. «¿Hay alguna posibilidad de complicaciones?» Rachel guardó silencio por un momento, y Jack agradeció que no intentara edulcorar la realidad.
Siempre hay riesgos con cualquier procedimiento que involucre el corazón, pero el mayor riesgo que enfrenta Emma es no tener el cirugía. Sin tratamiento, sus episodios empeorarán y serán más frecuentes. Miró por la ventana a Emma, que coloreaba con gran concentración. Jack, necesito que sepas que si prefieres que otra persona realice la cirugía, lo entenderé perfectamente. La doctora Kim es excelente y hay otros cirujanos cardíacos aquí que podrían. Jack, Emma pidió hablar contigo. Eso es todo lo que necesito saber. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no puedo salvarla? Jack vio la sombra de Danny, el niño de 7 años cuya muerte había alejado a Rachel de la cirugía, cruzar su rostro. Entonces habrás hecho todo lo humanamente posible, y eso tendrá que ser suficiente. Pero Rachel ya la ha salvado de maneras que no tienen nada que ver con la cirugía. Le has demostrado que las cosas rotas se pueden sanar. Que las personas que se preocupan por los demás aparecen cuando importa. Eso no es nada. La mañana de la cirugía llegó gris y fría con nieve cayendo constantemente fuera de las ventanas del hospital. Rachel apareció en la habitación de Emma a las 6 de la mañana, con aspecto tranquilo y profesional a pesar del peso de lo que le esperaba. «Buenos días, cariño», le dijo a Emma, quien intentaba ser valiente, pero no podía ocultar su nerviosismo. «¿Estás lista para que tu corazón lata bien?» Emma asintió y luego buscó debajo de la almohada y sacó el pañuelo azul marino de Anna. «Quería traer esto para que me diera buena suerte». Jack empezó a objetar. El protocolo del hospital normalmente no permitía objetos personales en la cirugía, pero Rachel levantó la mano. «De hecho, creo que es una idea maravillosa. ¿Quieres que lo guarde a buen recaudo durante el procedimiento?» Emma le entregó el pañuelo con la serenidad de quien confía un tesoro preciado. «Tiene magia», susurró. Mamá Anna le puso puntos de amor, y luego la señorita Rachel lo arregló con más puntos de amor, para que tenga protección adicional. Rachel aceptó el pañuelo con la debida seriedad. «Lo cuidaré muy bien y te llevaré. Muy bien cuidado de ti también». Mientras el equipo quirúrgico llevaba a Emma en silla de ruedas hacia el quirófano, ella le gritó a Jack: «Dile a la señorita Rachel que recuerde lo de los puntos de amor». Jack asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar, y vio a su hija desaparecer por las puertas dobles con la confianza que solo los niños poseen. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de la vida de Jack. Se paseó por la sala de espera de cirugía, bebió un café terrible de Ben Din, máquinas, e intentaba no pensar en todas las maneras en que las cosas podrían salir mal. La doctora Kim pasaba periódicamente para asegurarle que todo marchaba con normalidad, pero Jack no podía quitarse la sensación de que todo su mundo pendía de un hilo. Finalmente, las puertas se abrieron y apareció Rachel, todavía con el uniforme quirúrgico puesto, pero con una sonrisa que le decía todo lo que necesitaba saber antes de decir una palabra. «Lo hizo de maravilla», dijo Rachel, hundiéndose en una silla junto a él con el alivio exhausto de quien acaba de completar una maratón. «El camino estaba exactamente donde esperábamos que estuviera, y la ablación fue perfecta. Su ritmo cardíaco ya es normal, y debería seguir así el resto de su vida». Jack sintió que las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo corrían por su rostro. «¿De verdad está bien?» Rachel asintió, metiendo la mano en su bolsillo y sacando la bufanda de Anna. «Me pidió que te devolviera esto al despertar. Dijo que los puntos de amor funcionaron exactamente como ella esperaba». Jack tomó la bufanda, notando que olía ligeramente a antiséptico, pero que de alguna manera aún conservaba la esencia de todas las personas que la habían amado. «¿Puedo verla?» Rachel se levantó, apoyándose en la silla con manos ligeramente temblorosas de cansancio y alivio. «Está en recuperación ahora, pero debería estar despierta en 1 hora». La conversación que siguió tuvo lugar en un rincón tranquilo de la cafetería del hospital, tomando un café ligeramente mejor que el de la máquina expendedora. Las manos de Rachel rodearon su taza como si sacaran fuerza de su calor. Y cuando finalmente habló,
Su voz tenía una fuerza que hizo que Jack se inclinara hacia adelante. «Hay algo que no te he dicho sobre quién soy realmente», comenzó. «Después de la cirugía de Emma, la doctora Kim me ofreció mi antiguo puesto. Al parecer, la junta directiva reconsideró su plazo cuando supieron que iba a operar de nuevo». Jack sintió un vuelco en el corazón que no tenía nada que ver con afecciones médicas. «Es una noticia maravillosa. Mereces recuperar tu carrera». Rachel negó con la cabeza. «Los rechacé. Pero no porque quiera volver a escaparme. Quiero reestructurar Martínez Healthcare Group para centrarme en lo que realmente importa. Brindar atención médica de calidad a comunidades marginadas como Cedar Falls. Quiero crear unidades quirúrgicas móviles, programas de telemedicina y clínicas satélite que puedan atender a personas que no pueden acceder a los principales centros médicos». Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. «Y quiero hacerlo a la vez que formo parte de una familia que me ha enseñado lo que realmente importa. Si me aceptas». Jack sintió un movimiento en el pecho, una sensación de ligereza que no había experimentado desde la muerte de Anna. «¿Estás seguro? Estarías renunciando a mucho». Rachel se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Los dedos de su cirujano se entrelazaron con los de él de una manera que me hizo sentir como si volviera a casa. Estaría ganando todo lo que importa. Un propósito que alimenta mi alma. Un trabajo que marca la diferencia. Y si me lo permites, la oportunidad de ayudar a criar a la niña más extraordinaria que he conocido». Jack le apretó la mano, pensando en Anna y en cómo siempre había creído que el amor se multiplica en lugar de dividirse cuando se comparte. «Creo que a Emma le gustaría mucho, y a mí también». 6 meses después, Cedar Falls se había convertido en el modelo de atención médica rural que Rachel había imaginado. El programa piloto de Martínez Healthcare Group se había expandido para incluir clínicas satélite en pueblos vecinos, unidades quirúrgicas móviles que brindaban atención especializada a áreas remotas y una red de telemedicina que conectaba a médicos de pueblos pequeños con especialistas en las principales ciudades. Rachel dividía su tiempo entre la atención directa al paciente y la gestión de la empresa. Pero había reestructurado Martínez Healthcare para priorizar el impacto en la comunidad sobre las ganancias puras. Una decisión que inicialmente aterrorizó a la junta directiva, pero que finalmente resultó ser sólida tanto financiera como éticamente. La familia Morrison se había expandido discretamente para incluir a Rachel de maneras que se sentían naturales y milagrosas, aunque nunca habían sentido la necesidad de hacer su oficial de organización con papeleo o ceremonia. Emma, ahora de 6 años y completamente recuperada de su cirugía, se había autoproclamado embajadora no oficial del campus médico de Cedar Falls, sintiéndose igual de cómoda explicando los procedimientos veterinarios a los visitantes curiosos que ayudando a los pacientes mayores a navegar por el nuevo equipo de telemedicina. La bufanda azul marino de Anna colgaba en un lugar de honor en su sala de estar, pero ya no era un monumento a la pérdida. Se había convertido en un símbolo de cómo el amor podía expandirse y crecer para acoger a nuevas personas sin disminuir lo que había sucedido. En las tardes tranquilas, Jack encontraba a Rachel revisando los planes de expansión del programa de atención médica rural mientras Emma practicaba los nudos quirúrgicos que Rachel le había enseñado. Y esos momentos lo llenaban de una satisfacción que creía perdida para siempre. A veces, las mayores transformaciones no ocurren cuando rescatamos a otros, sino cuando nos dejamos encontrar por alguien que ve más allá. Nuestros títulos y cuentas bancarias. A la persona en la que estamos destinados a convertirnos. UM.